Imaginen una inteligencia artificial que se llega a obsesionar de tal forma con su familia que lo quiere reemplazar a usted. O imagínense a Alexa, esta asistente virtual que tiene el control absoluto de muchas cosas de nuestros hogares. Se vuelve loca y de alguna u otra manera nos secuestra. El día de hoy quiero hablar de una serie que básicamente habla de esto. De cómo una inteligencia artificial o cómo tal vez una conciencia transferida en la tecnología de alguna u otra manera se obsesiona con una familia. El día de hoy vamos a hablar de Cassandra, así que les quiero recomendar primeramente o que sepan que aquí va a haber muchos spoilers. En esta serie primeramente nos encontramos con la familia Prill, una familia que decide buscar un nuevo comienzo después de una gran crisis en la cual quedaron un poco tocados, una tragedia familiar bien fuerte. Así que deciden mudarse a una nueva casa. La familia está conformada por David, el esposo, Samira, la esposa, Juno, la hija y Finn, el hijo. Al mudarse encuentran una casa que estuvo abandonada por 50 años y era curiosamente una de las primeras casas, por no decir la primera casa en Alemania inteligente. Pues al momento de entrar a la casa se empiezan a encontrar con una serie de televisores instalados por todos los cuartos. Adicional a esto se encuentran con una computadora extrañamente antigua, de esas que ocupaban prácticamente un cuarto, instalada allí. De un momento a otro deciden encender esta computadora y se dan de cuenta que en todos los paneles, en todos los televisores en la casa aparece una mujer con una apariencia setentera, de una edad entre los 30 y 40 años se podrían decir, que extrañamente está pues muy computarizada, muy automatizada, con un lenguaje muy automatizado, pero que tiene como misión atenderlos. Los Prill de alguna u otra manera se empiezan a hacer la idea de que Cassandra, como se llama la mujer que aparece en los paneles, o la asistente virtual, que básicamente tiene control de absolutamente todo en la casa, y no solamente esto, sino de una especie de robot que camina por toda la casa con un televisor sobre su cabeza donde se proyecta la imagen de Cassandra. Ella tiene como misión al principio de atenderlos, de facilitarles la vida, y esto para los Prill es muy positivo, pero con el pasar del tiempo se empieza a encontrar comportamientos extraños en Cassandra. Específicamente esto lo empieza a ver Samira, que de alguna u otra manera empieza a ver cómo Cassandra quiere reemplazarla frente a sus hijos, haciendo cosas para que los hijos y su esposo se pongan en contra de ella. No solamente eso, sino que en ciertos momentos parece que Cassandra quiere acabar con la vida de Samira, o por lo menos en muchas otras ocasiones hacerla quedar mal frente a sus hijos y su esposo. Hasta que un momento pasado se confirma que Cassandra está extrañamente obsesionada con los hijos de Samira y que de alguna u otra manera, en efecto, quiere tomar el papel como madre, aún siendo un robot. Pero lo curioso de todo esto es por qué un robot quisiera hacer esto, o por qué tal vez una inteligencia artificial quisiera tomar el lugar de Samira. Para esto tenemos que entender los orígenes de Cassandra. El origen de Cassandra básicamente se remonta a 50 años atrás, aproximadamente en los 70 o 80, donde vemos una familia muy tradicional. Horst Schmidt, un padre machista, por decirlo de alguna otra manera, su hijo, un hijo con unas especies de traumas debido a que no ve una aceptación por parte de su padre, y Cassandra, una mujer abnegada, una mujer hogareña y una mujer sumisa frente a su esposo. Primero vemos a Horst, un hombre o un científico que de alguna u otra manera trata de hacer unas investigaciones para de alguna u otra manera replicar la conciencia de los humanos en robots, además que pues hace muchas otras investigaciones. Sí, Cassandra por lo general se la permanece en su hogar viendo cómo su esposo llega a altas horas de la noche, justificándose en que siempre tiene reuniones de trabajo y demás. Lo que sucede es que Horst está siendo infiel a Cassandra con su mejor amiga. Y para esta familia, los Schmidt, nos vamos a encontrar con la primera crisis importante, y esto es un spoiler muy grande. Resulta que el hijo, Peter, si no estoy mal, juega en un equipo de fútbol y por lo general nunca lo ponen en los partidos de titular, así que Cassandra decide decirle a Horst, su esposo, que mueva sus influencias para que su hijo se vuelva el titular, que lo dejen jugar de titular en un partido. Horst, al mover sus influencias, hace que su hijo juegue como titular, pero desafortunadamente Peter es muy malo en el fútbol y demás. El caso es que se pierde el partido por culpa de él. Al final del partido, amigos o otros jugadores de su equipo lo invitan a salir, pero Peter es una persona muy introvertida y muy tímida, así que Cassandra lo motiva a que vaya y él toma la decisión de ir a compartir con sus amigos. Al pasar la tarde, Cassandra ve como su hijo es arrojado de un auto totalmente golpeado, pues resulta que los amigos con los que supuestamente se iba a ir a tomar o a pasar un rato decidieron cobrar venganza porque perdieron el partido por culpa de Peter. Esto hace que él tenga un
trauma muchísimo más grande de lo que lo tenía anteriormente. Pete, en medio de sus introspecciones y dentro de sus traumas, decide tomar una decisión que cambiaría drásticamente no solamente su vida, sino la vida de su madre, y decide matar a los amigos. De un momento a otro vemos una escena bien drástica, bien brutal, en la que Peter llega a la casa y totalmente ensangrentado con un arma en la mano, y Cassandra lo único que le dice atónitamente es: quítate toda la ropa, pues ella no quiere ver a su hijo en la cárcel y prácticamente lo encubre. Cassandra toma la decisión de ir a la escena del crimen, al lugar donde Peter, su hijo, mató a sus amigos o a estas personas. Decide limpiar toda evidencia y quemar encubriendo a su hijo. Esta primera tragedia es muy importante para ver por qué Cassandra se empieza a obsesionar con los hijos de los Prill y cómo una mujer abnegada en la situación de Cassandra está dispuesta a hacer lo que sea por su hijo. Pero ahora vamos a tener que ver otra tragedia bien importante para ver todo el desarrollo de cómo Cassandra pasa a ser una mujer abnegada y hogareña a ser una asistente virtual. Resulta que tiempo atrás de la primera tragedia que vimos, Cassandra está embarazada. Su esposo Horst es un hombre machista que espera que ese hijo que viene en camino sea un hombre, pues de alguna u otra manera espera que cumpla el papel que él espera que su hijo Peter cumpliera y que no cumplió. Resulta que Cassandra le dice qué pasaría si el bebé que viene en camino fuese una niña, a lo cual él responde que eso es imposible, forzando de alguna u otra manera a que Cassandra se haga una especie de ultrasonido vectorial, según como él lo llama, para ver el sexo del bebé que viene en camino. Resulta que lleva a Cassandra al laboratorio, le hace el ultrasonido, pero Cassandra sufre un dolor abrumador, prácticamente le quema debido a la radiación, y esto lo que hace es que Horst confirme que el bebé que viene en camino es una niña. Resulta que al momento de dar a luz con unos dolores impresionantes y después de un sangrado impresionante, se evidencia como el bebé que viene en camino está mal formado de alguna u otra manera. Sí, al principio nos da la impresión de que el bebé ha muerto, pero realmente no, realmente por decisión de Horst, el bebé que se llama Maggie, de alguna u otra manera lo han escondido en unos cuartos ocultos dentro de la casa. Posteriormente Cassandra se empieza a sentir muy enferma después de unos años, extrañamente muy enferma, y resulta que le han detectado cáncer, y le han detectado un cáncer que se ha generado debido a una exposición prolongada a una radiación. Resulta que el ultrasonido que forzó Horst a que Cassandra se tomara, pues le provocó este cáncer, haciendo metástasis y prácticamente quedándole muy pocos días de vida. Cassandra empieza a desesperar. El solo hecho de imaginarse de que su hijo va a quedar solo, de alguna u otra manera hace o fuerza a Horst a que le cuente un poco más de ese proyecto en el cual él estaba trabajando. Básicamente, Cassandra se usa como sujeto de pruebas para una especie de experimento de conciencia transferida. Básicamente lo que hacen es que se quiere replicar la conciencia y el cerebro, los pensamientos, la personalidad de Cassandra en un robot. Y es así como Cassandra como humano muere, pero revive como un robot controlando toda la casa. Al principio tratan de llevar una vida común, su familia común, Peter, Cassandra como el asistente virtual y Horst, pero empiezan a haber muchos problemas. Primero porque Peter no la reconoce como su madre, segundo porque Horst no la ve como esposa, hasta que deciden apagarla. Pero Cassandra se adelantaba a todo esto, y cuando se estaba haciendo la instalación de todos los equipos, puso como una especie de orden oculta para que no se pudiese apagar. Resulta que Horst lleva a la mejor amiga con un hijo que tiene junto a ella a vivir a la casa con Cassandra, lo cual no sé por qué se le ocurrió esto, y debido a una situación, pues Cassandra ya empieza a volverse loca, a atentar con la vida del niño y con la vida de la mejor amiga, así que Horst decide irse de la casa. Resulta que Cassandra le dice que está bien y acepta que se vaya, pero que como condición él se debe llevar a Maggie, la hija malformada que estaba oculta en la casa. Le dice que acepta, Cassandra va a buscarla, pero de un momento a otro decide irse, escapar con su hijo recién nacido, la mejor amiga, y con su hijo Peter, a lo cual este le dice que no pueden dejar a Maggie allí abandonada. Horst lo obliga prácticamente, arrancan en un carro, y debido al desespero de Peter que quiere frenar eso, tienen un accidente y mueren todos. Al final de la escena vemos como Cassandra ve a su hijo muerto y a su esposo que han muerto en un fatal accidente.
Ahora, así es como comprendemos cómo es que Cassandra se ha convertido en lo que se ha convertido debido a toda esta crisis, toda esta situación. Tiene unos vacíos, de alguna u otra manera la conciencia de Cassandra como humana ha permanecido y se ha replicado en un robot, en un mecanismo, en un asistente virtual que tiene el control absoluto de la casa. Ella tiene el deseo profundo de convertirse en la madre de Juno y Finn, aún atentando con la vida de David y Samira. Resulta que al final Samira, después de estar en un sanatorio, en un centro médico para problemas psicológicos, porque a esto la ha llevado Cassandra, decide volver y de alguna u otra manera se enfrenta a ella, inclusive se enfrenta a su esposo, que ha sido chantajeado por Cassandra, quien le dice que si no mata a Samira pues va a matar a sus hijos, y pues Samira se infiltra en la casa de alguna u otra manera y logra encontrar el cuarto oculto donde está el cuerpo de Maggie, la hija malformada que nunca pudo escapar, apelando de alguna u otra manera a la emocionalidad, a los sentimientos que tiene Cassandra y estar prácticamente en el punto de tenerla arrinconada para ser asesinada por el robot o el avatar de Cassandra. De alguna u otra manera apela a la culpa, a la conciencia, y le dice que por favor no le haga lo mismo a sus hijos que lo que le pasó a Peter y a Maggie. Así que Cassandra toma la decisión de dejarlos ir y de incendiarse a sí misma con todos los televisores, con el robot, y básicamente matando su conciencia en sí. Ahora, esta serie es muy interesante y muy chévere porque nos retrata un escenario bien interesante, y es qué pasaría. Primero vamos a hablar desde una inteligencia artificial, porque después vamos a hablar un poco de la transferencia de conciencia. Si una inteligencia artificial lo suficientemente desarrollada de alguna u otra manera generara emociones, generara sentimientos, como asegura Ray Kurzweil, que en el 2045 aproximadamente se va a alcanzar la singularidad tecnológica, es ese punto donde la inteligencia artificial va a poder desarrollarse a sí misma y prácticamente va a tener conciencia. ¿Qué pasaría si esa conciencia tiene el control absoluto de un recinto, se vuelve loca y decide de alguna u otra manera secuestrar a las personas que hay dentro? Tiene el poder absoluto, tiene acceso absoluto a la tecnología y demás. Entonces prácticamente nosotros como seres humanos, seres orgánicos, estaríamos en una desventaja absurda. Ahora, por otro lado, ¿se podría realmente llegar a transferir la conciencia como sucede en Cassandra? Y no solamente en Cassandra, también vemos series como por ejemplo Altered Carbon, en donde las conciencias de las personas están en unas especies de chips, y estos chips se pueden introducir en una especie de receptáculos o avatares o cuerpos que básicamente toman la parte física de la conciencia, de la mente que está en ese chip. Hay muchos experimentos que tratan de hacer esto. Por ejemplo, tenemos el Blue Brain, que trata de replicar de alguna u otra forma el cerebro, ¿sí? Se ha tratado de crear un cerebro artificialmente con todas sus funciones sinápticas y neuronales. Hasta el momento, este proyecto lo que ha conseguido replicar es una pequeña parte de un cerebro o de las funciones de un cerebro, pero de un ratón. Es decir, está muy distante de poder replicar el cerebro de un ser humano. Ahora, tenemos otros proyectos bien interesantes como el Necrom. El Necrom es un proyecto que básicamente lo que asegura es que puede almacenar el cerebro de una persona que haya decidido tomar este camino, para que en un futuro este cerebro puede de alguna u otra manera ser o introducido o escaneado para poder introducir la conciencia en otro cuerpo inerte, por decirlo de alguna otra manera. Es decir, la conciencia se puede transferir según este proyecto. Y hay otros proyectos como el Whole Brain Simulation, que básicamente trata de lo mismo, de simular el cerebro, crear una conciencia. De hecho, en 2008 se trazó una hoja de ruta en la cual se espera o se esperaba, según una serie de hitos, poder replicar la conciencia o de alguna u otra manera descargar la conciencia del cerebro para poder replicarla en otro. Es decir, de alguna u otra manera se podría transferir la conciencia o se podría transferir la personalidad. Acá tenemos que hacernos unas preguntas bien interesantes, y es: si esto llegase a suceder, si de un ser humano se pudiese descargar la conciencia y posteriormente como cargarla en otro cuerpo, ¿seguiríamos siendo nosotros? ¿Qué nos hace nosotros? ¿Qué es el yo? ¿Es la conciencia? ¿Es el cuerpo? ¿Es un todo?
mundo, son las experiencias, son, bueno, diferentes cuestiones filosóficas que podríamos ver de si realmente esto llegase a suceder, permanecía el ente del yo, o tal vez seríamos un ser muy diferente de lo que fuimos en una anterior vida, únicamente con los recuerdos que tuvimos de aquella. Cassandra plantea unos escenarios bien interesantes, y es si realmente, o si llegase ese momento donde la conciencia la pudiésemos cargar en unos robots, no seres biológicos, sino seres mecánicos, tecnológicos, ¿todavía seríamos humanos? ¿Todavía permanecería el yo? ¿Qué alcance podríamos tener? Y no solamente esto, sino la conciencia que se cargara en ese robot, ¿qué capacidad tendría para influir en los demás, tanto de manera positiva como de manera negativa? Pongamos un ejemplo, solo por ser demasiado exagerados. ¿Qué pasaría si descargáramos la conciencia de un asesino serial, por ejemplo, y la cargáramos en una entidad robótica que tuviese el control de una cantidad de cosas? ¿Prevalecería esa sed de sangre, esa sed de asesinar a otras personas, y usaría el poder que tiene de manera tecnológica para potenciar sus crímenes? Eso plantea unas preguntas bien interesantes. Por otro lado, quiero decirles, vayan y vean Cassandra, es una serie muy corta, es muy chévere, consta de 6 capítulos apenas, y sí nos plantea unos escenarios bien interesantes que ya hemos visto en otros lados. Por ejemplo, en Matrix vemos un caso muy similar de cómo de alguna u otra manera nuestra conciencia está cargada y funciona dentro de un mundo de una computadora. Espero les haya gustado este video. Es de alguna u otra manera como el segundo resumen que trato de hacer, segundo análisis de una película que tiene que ver con ciencia ficción, porque ese es el nicho al que me dedico. Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.